Buenos días, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. De nuevo con ustedes, el pastor Joel Jara. Para quienes puedan ver, ¿cierto? Y escuchar este video, ¿cierto? Sepan quién les habla. Doy gracias a Dios por estar nuevamente, ¿cierto? A través de este medio, comunicándome con ustedes, dándole gracias a Dios por todo, hermanos. En medio de todas las dificultades que podamos tener, pero siempre debemos ser agradecidos de nuestro Señor, ¿verdad? Bien, la exhortación, el breve mensaje en el día de hoy está allí en Filipenses. Filipenses 4 y vamos a dar lectura del verso 10 al 13 y luego vamos a leer un par de versículos más. Pero mi consejo es que usted pueda leer completamente el capítulo 4 de Filipenses, la carta a los Filipenses. Bien, ¿de qué trata el tema? Yo si quisiera ponerle un título a esto sería algo así como contentos en el Señor siempre. No es fácil, yo lo entiendo perfectamente bien, pero es lo que nos recomienda el Señor a través de su palabra. Bien, vamos entonces a leer, ¿cierto? Estos versículos que nos hablan de cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Se dirige a los filipenses, congregación que apoyó mucho al apóstol Pablo, fue una de las iglesias que lo apoyó económicamente para su sustento y para los viajes misioneros que el apóstol hizo. Fueron muy agradecidos los filipenses con el apóstol Pablo. Y por eso él le escribe también y le da las gracias. Hermano, ¿y qué es lo que el Señor puso en mi corazón de compartir con ustedes de esta hermosa experiencia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿cierto? Está diciendo algo tan importante que creo que nosotros debemos saberlo y debemos estar preparados para también aplicarlo si es que ya no lo hemos aplicado. Porque el apóstol allí está hablando que él dice que ha aprendido a vivir con abundancia y también a vivir con escasez. Amén. Así que allí se centra el mensaje en el día de hoy. Vamos entonces a leer en el nombre del Señor. Dijimos Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 4, y vamos a leer 3 versículos. Y como dije, recomiendo que usted lea el capítulo completo. En el nombre del Señor dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13, famoso verso 13, que lo sabemos todos de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Usted se lo sabe de memoria, espero que así sea. Mis hermanos, entonces, como les decía en la breve introducción, el apóstol Pablo está agradecido de los filipenses. Allí el apóstol comienza entonces a darle,
¿cierto?, a reconocer que los filipenses lo han estado ayudando. Allí en el verso 15 y 16 dice claramente, ustedes siempre, una y otra vez, dice, han estado ayudándome en esta tribulación. El apóstol, el apóstol Pablo no solo fue perseguido por los judíos, no solo fue encarcelado, no solo fue apedreado, no solo fue azotado, sino que también pasó necesidades, muchas necesidades. Por eso nos debe llamar la atención a nosotros cuando él dice, cierto, he aprendido, cierto, a estar contento. Hermano, qué importante. He aprendido, dice, a estar contento en la abundancia y en la escasez. Hermano, y esta experiencia del apóstol Pablo a nosotros nos debe llamar la atención, nos debe tocar en lo más profundo de nuestro corazón. Porque él está diciendo claramente que ha aprendido. El proceso al apóstol Pablo, el proceso desde el momento que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, todos conocemos más o menos, ¿cierto?, la conversión del apóstol Pablo, que está allí en Hechos, capítulo 9, si usted lo quiere revisar. Allí, ¿cierto?, el apóstol Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo y tuvo una experiencia tremendamente hermosa. Sería interesante que lo vea o lo repase si ya lo ha visto. Por lo tanto, él, a partir de ese momento, su vida cambia por completo. No hay ninguna duda que el apóstol Pablo venía de una familia que tenía todo. Él pertenecía a la secta de los fariseos. Era un hombre importante dentro del mismo Sanedrín. Dice que fue educado en toda la enseñanza judía desde niño. Entonces, aparte de ser muy preparado, un doctor en la ley, él tenía un buen pasar en ese tiempo. Por lo tanto, cuando él dice acá que sabe vivir en abundancia, claro, él tenía de todo, él vivió con mucha abundancia de cosas, pero cuando comienza, ¿cierto?, su llamado y comienza a llevar el evangelio a diferentes lugares de Europa, Asia, él empezó a vivir cantidad de situaciones difíciles. Y dentro de todas esas situaciones que ya mencionamos, ¿cierto?, una de ellas tiene que ver con la escasez, con el hambre. El apóstol pasó hambre. Pero dice que él aprendió, y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que el poder vivir contento, hermano, se aprende. El poder estar contento en las manos de Dios, ya sea en abundancia, con muchos bienes, o con pocos bienes. Con mucho alimento que comer, que usted puede estar saciado y otras veces se tiene que aprender, ¿cierto?, a vivir con lo que hay. Nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios porque en general no conocemos a nadie de las personas, al menos que yo conozco, que tenga tal necesidad que esté pasando por una necesidad de hambre en estos momentos. Dios nos ha dado lo suficiente, ¿verdad? Dios nos ha dado lo que nos falta. Por lo tanto, agradecidos de Dios, pero
sígame entonces lo que pasa con el apóstol Pablo, ¿cierto? Él viniendo de una familia que lo tenía todo, pero ahora él ha pasado por necesidad. En el proceso que el Señor le hace vivir al apóstol Pablo, yendo a diferentes lugares, ¿cierto? Viajando para llevar el Evangelio, él aprendió todo esto. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el apóstol nos dice de que él ha aprendido a vivir cualquiera sea la situación, es un tremendo testimonio, un gran ejemplo para nosotros, muy digno de recibir y aplicar si llega un momento determinado. Nosotros no dependemos de tener muchos recursos para estar contentos y agradecer a Dios. No necesitamos eso. El apóstol lo deja sumamente claro. Él no necesitó estar completamente en abundancia, estar completamente saciado para poder alabar y bendecir a Dios. Él dice en todo tiempo. Es algo que debemos nosotros, es algo que nosotros debemos retener en nuestra mente y en nuestro corazón. Decir, Señor, yo quiero aprender esto. Yo sé que en algún momento, yo recuerdo tiempos de mi propia vida donde pasé hambre, de verdad. Pero hermanos, desde el momento que vine al Señor, hemos pasado por necesidades, pero el Señor siempre ha suplido mis necesidades, ¿cierto? Y las de mi familia. Entonces, si nosotros vamos a lo que nuestro Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que Él cuidaría de nosotros, ¿verdad? Él dijo que no nos preocupáramos tanto y ni nos afanáramos con el tema de la comida, con la bebida y el vestido. De cierta manera el Señor nos asegura que tendremos comida, que tendremos bebida, ¿cierto? Bebida se refiere al agua y al vestido, algo con que cubrirnos, y tendremos la comida. Hermano, Dios es tan lleno de amor y misericordia que a usted y a mí no le faltará. Dios proveerá. Sabemos que muchos negocios están quebrados, sabemos que muchos de nuestros propios hermanos están trabajando a medias, ya los que trabajan en la locomoción colectiva, por ejemplo, ya no tienen esa cantidad de público que trasladar de un lugar a otro. Por lo tanto, su trabajo, su forma de ganarse los recursos está mermado. Ni hablar de los que tienen negocios que prácticamente están cerrados, salvo algunos que tienen que ver con la comida, son los que más están vendiendo. Pero tenemos un problema generalizado. Pero nosotros, mis queridos hermanos, siempre vamos a contar con la ayuda de nuestro Señor. Entonces, a no estar temerosos, a no estar afligidos con esto. Aprender, dice. He aprendido, dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir contento con el Señor, no importa la situación que esté viviendo. Y el tema central es justamente ese para nosotros, mis queridos hermanos, que nosotros podamos estar conscientes que en medio, Señor, en medio de esta pandemia, ¿cierto? En medio de esta crisis que estamos viviendo, porque de verdad es una de las crisis más grandes
que el mundo haya vivido hace ya más de 100 años. 100 años atrás se vivieron muchas miserias también, con la peste que hubo, ¿cierto? La famosa gripe española. Se tuvo también la Segunda Guerra Mundial, hermano. Todo aquello fueron miserias grandes, pero esta, según los expertos, yo no soy experto en la materia, pero escucho, ¿cierto? Y se dice que esta es una de las crisis más grandes. Hermano, y si usted se da cuenta, son unos pocos meses que llevamos con esto y el mundo está en crisis, no solo por la gente que se está enfermando, ¿cierto?, que se está contagiando, sino por la crisis económica. Entonces, hermano, es realmente complejo lo que se está viviendo en el mundo. Pero, como dije, el Señor nos asegura la comida, la bebida y el vestido. Y el apóstol Pablo, en este mensaje, nos ratifica que así como él aprendió, nos está diciendo a nosotros, ustedes pueden hacerlo también. Pueden estar contentos, pueden estar... Está diciendo que tenemos que estar en comunión con el Señor, que a pesar de las dificultades que tengamos, podemos, ¿cierto?, levantar una oración, podemos levantar un cántico, una alabanza, adoración a Dios. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. No importa que estemos pasando necesidad. La verdad es que a muy pocas personas en este tiempo les sobran los recursos, hermanos. Estamos conscientes de eso. Entonces, estando consciente de ello, nosotros creo que es importante que podamos cuidarnos, hermanos, en esta pandemia. Cuidarnos. Primero, cuidarnos en el sentido de no contagiarnos. Obedecer a las autoridades. Usar la mascarilla, ¿cierto? Usar el lavado de manos frecuente. Es decir, hacer todo lo que se nos está diciendo, ¿verdad? De tal manera que Dios no permita que ninguno de nosotros se contagie. Todos los que están escuchando, todos mis hermanos, ¿cierto?, en diferentes lugares donde usted se encuentre, donde quiera que esté, siga proclamando que no va a ser contagiado con este COVID-19. Entonces, pero para ello también tenemos que tomar nosotros nuestras propias medidas de precaución. Tenemos que ser prudentes. Siempre entregando el mensaje de la palabra del Señor, con quien usted pueda usar los medios que tenemos, ¿cierto? Estos mismos medios, ¿cierto?, que podemos usar a través de la tecnología. Podemos evangelizar perfectamente. Lo que yo estoy haciendo ahora, entregando este mensaje para ustedes, para quien lo está escuchando. Algo simple, sencillo. Yo no me quiero complicar con los mensajes, hermano. Yo no quiero que usted esté allí, ¿cierto? Ay, pero ¿qué trató de decir el pastor? No, yo estoy tratando de hablar lo más simple posible, de tal manera que usted entienda exactamente lo que el Señor quiere que usted reciba en esta mañana. Entonces, si ponemos un orden, en primer lugar debemos protegernos de no contagiarnos, ¿cierto? Ese es el primer cuidado que debemos tener en este tiempo. En segundo lugar, cuidar, administrar bien los pocos recursos que cada uno tiene en su hogar, o lo poco que está recibiendo, ya sea de un sueldo, ya sea de un trabajo, de un negocio, de un emprendimiento, de lo que esté haciendo. Lo que le llegue, administrelo bien. Dios sabe exactamente su condición y Dios sabe cuánto usted puede dar. Bien, entonces debemos
administrar bien como buenos cristianos. No debemos derrochar. No es tiempo para eso. Hay personas que piensan, ¿cierto?, en que sí o sí hay que comprarse algo durante este tiempo para usarlo, no sé, ya sea una chaqueta, par de zapatos. Yo creo que eso no es importante. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero yo lo veo que no es importante. Será importante entonces que tenga alimento en su mesa. Será importante que use bien entonces los recursos. Yo no le voy a decir exactamente cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero solamente son consejos, recomendaciones, ¿verdad? Administrar bien. En tercer lugar, y que tiene que ver directamente con lo grueso, con lo más relevante del mensaje en el día de hoy. Que al terminar, hermanos, al terminar esta pandemia, cuando Dios ya le ponga fin a todo esto, podamos decir, he aprendido a estar contento con los pocos recursos que he logrado juntar este tiempo, pero hemos pasado por este valle de complicaciones. He aprendido. Es algo que se aprende en la práctica misma. Es algo que nosotros podemos experimentar viviéndolo, hermano. A eso se refiere el apóstol Pablo. Él lo vivió y el Señor quiere que nosotros estemos preparados por si nos toca vivir, pero antes tomar todas las medidas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, que podamos decir claramente que en abundancia, Señor, estoy contento contigo, estoy saciado de todo, doy gracias, pero si viene escasez, si esta crisis nos alcanza de alguna manera, ya las cosas comienzan a escasear, se hace poco todo, entonces yo tengo que saber estar contento con lo poco. Pero repito, el Señor dijo que no nos iba a faltar ni la comida, ni la bebida, el agua, el vaso de agua, ni tampoco el vestido. Amén. En esa seguridad entonces debemos estar contentos. Y en la medida en que nosotros, no nos podemos olvidar también, ¿cierto?, en que nosotros podemos ser bendición para otros. Usted, yo, podemos ser bendición para otros. Porque yo creo que usted también está consciente que hay gente que está más necesitada que usted y que yo. Entonces, si podemos ayudar a alguien, hágalo. No duden en hacerlo. Hágalo. Hágalo, es nuestro deber. El Señor dice, además, nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida apretada, rebosada, dice, ya, en vuestro regazo. O sea, cuando nosotros damos, el Señor nos devuelve a nosotros mucho más. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado durante nuestro transitar cristiano, hemos experimentado la forma en cómo Dios nos ha bendecido cuando nosotros tendemos la mano a alguien. ¿Verdad? Yo lo he vivido, pero muchas, reiteradas veces, hermano. Entonces, no nos neguemos a poder, ¿cierto?, ayudar a aquel que más necesita en este tiempo. Hermano, hay mucha gente que teniendo dinero en el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente que tiene muchos recursos y bien por los que tienen recursos. Y quizás muchos de ellos tenían a lo mejor hasta viajes planificados fuera del país, a disfrutar, ¿cierto?, de algunas vacaciones en otros lugares, donde ya comenzó, ¿cierto?, como en Europa, comenzó el verano. Entonces, pero están impedidos de salir.
Entonces, ni siquiera el que tiene muchos recursos los puede disfrutar ahora. Imagínense el tiempo que estamos viviendo. Teniendo mucho dinero, muchas personas no lo pueden disfrutar. Hermano, aquí en nuestro propio país están cerradas los lugares de diversión. No se puede ir, ¿cierto? Ni a la nieve. Ahora que ya viene el invierno, ¿cierto? Los centros de invierno, de esquí, todo aquello, prácticamente cerrado. No puede haber contacto con las personas. Entonces, esto es una crisis, esto es un problema serio que estamos viviendo, pero el Señor nos dice, ¿cierto? Ustedes, en plena necesidad, aunque no van a sufrir necesidad, porque ya como hemos repetido la palabra, ¿cierto? Que el Señor siempre va a suplir nuestras necesidades, pero en medio de toda esta situación, ustedes contentos. Nunca se aparte de nuestra boca la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Nunca se aparte la comunicación a nuestro Dios. Amén. Eso tiene que estar siempre. Hermano, esto que está sucediendo, ¿cierto? En el tiempo de hoy, nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando a valorar la vida que tenemos en Dios. Nos está enseñando, hermano, de que somos frágiles, que simplemente un virus nos tiene a todos detenidos. Las economías están detenidas, todos los vuelos internacionales están detenidos. Todo en el fondo no puede funcionar como antes. Somos frágiles, hermanos, somos frágiles. Debemos darle valor entonces a las cosas importantes, darle valor, ¿cierto? Yo creo que todo. Le damos mucho más valor ahora a la amistad, a la hermandad, a esa... Para mí ya, y yo no sé, para usted yo creo que es lo mismo, es como una necesidad, hermano, verte, abrazarte y estar contigo. No lo podemos hacer. Se fija, y eso está pasando en diferentes lugares. Entonces, vamos a sufrir mucho por eso. Yo creo que no, por eso es que el Señor nos dice, contentos, no importa la situación que estemos viviendo. Tenemos este medio para comunicarnos, usted tiene el teléfono para llamar a su pastor, a su pastora, tiene el teléfono para comunicarse con nosotros. Y nosotros estamos deseosos de comunicarnos con usted y usando este medio para llevarle estos mensajes. Mensajes simples que espero que lo entienda bien, mi querido hermano, mi querida hermana, porque es necesario entender que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Esto va a pasar, el Señor le va a poner término a esto en el momento que Él ya lo determinó. Nosotros no lo sabemos, pero el tiempo que sea, ¿cómo debemos estar? Contentos, alabando, adorando a nuestro Dios y aprendiendo a vivir como vivió el apóstol Pablo, como vivió nuestro propio Señor. Nuestro propio Señor no vivió en medio de riquezas, eso lo sabemos. Las películas lo muestran, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a pasar este tiempo y vivir a cada instante tomado la mano a nuestro Señor, a no fallar. Si tenemos, bien. Si no tenemos, no importa. Ya mañana tendremos, ¿verdad? Ya mañana tendremos. Hermano, lo más importante que el Señor nos dice a todos en este tiempo es que nos preparemos para ese viaje. Para ese viaje que no tiene ningún costo y que no podríamos pagar con ningún dinero del mundo. Podríamos pagar este viaje que vamos a hacer hacia la eternidad. El Señor quiere que usted y yo nos preparemos para ese viaje el más importante de todas nuestras vidas. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Para ese tiempo nos estamos preparando todos.
Entonces, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad y contentos de estar viviendo en este tiempo. Amén. Que Dios nos ayude entonces a estar contentos, tomados de la mano del Señor, no importando la condición en que estemos. Hermano querido, es muy importante la experiencia del apóstol Pablo para nosotros evitar en el tiempo de hoy. Vamos a dejar hasta acá, dándole gracias a Dios en oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendigo tu santo y glorioso nombre, y pido, Padre Santo, que cada una de mis hermanas y cada uno de mis hermanos, en donde quiera que se encuentre, mi Dios, reciba esta palabra, este mensaje, Señor, con altura de mira, bendito Dios, preparándonos, mi Dios, para ese viaje tremendamente importante, pero que estemos tomados de tu mano, Señor, como la experiencia que vivió el apóstol Pablo. Él siempre declaró estar contento en medio de la aflicción. Él aprendió a vivir en lo mucho y en lo poco. Que nosotros, bendito Dios, tengamos clara esa experiencia del apóstol Pablo y que la tomemos para nosotros, Señor, que sepamos vivir con lo poco que tenemos en estos momentos, Señor. Pero que eso no va a impedir que sigamos tomados de tu mano, alabando y glorificando tu nombre. Y espero, mi Dios, que el culto que tenga cada uno de mis hermanos allí en sus hogares sea de tremenda bendición para sus vidas, para su familia y también para nosotros acá en Machalí, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, un abrazo, que Dios les bendiga, un saludo de mi esposa para cada uno de ustedes y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo a través de este mismo medio. Dios les bendiga. Amén.